además, ustedes saben que la derogación de 3 leyes que están vinculadas al turismo va a afectar distintas ramas de la actividad. Por ejemplo, lo que ocurre con el turismo estudiantil. Todas las mamás, los papás sabemos la expectativa que tienen los chicos cuando cierran un curso y resuelven hacer el viaje de cierre. Estamos ya en línea con el doctor Martín Antonuzzi, que fue director nacional de agencias de viaje en el pasado Ministerio de Turismo de la Argentina y además es un abogado especialista en Derecho Público. Doctor, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo modifica el sistema en este tipo de cuestiones, en estos viajes, el DNU del presidente Javier Milei? ¿Qué tal, Silvina? Buenas noches para vos y tu equipo. Bueno, el DNU lo que propone con respecto al turismo es la derogación de 3 leyes. De esas 3 leyes hay una que considero la principal, es la 18829, la que regula la actividad de los agentes de viajes. La intención me parece que es precisamente la de desregular la actividad del turismo y tiene un impacto en todo tipo de actividad que realizan las agencias de viajes, entre ellas la de turismo estudiantil. Hay un aspecto entonces que podríamos reparar más general, que tiene que ver con que ya no se van a exigir a las agencias la constitución de un idóneo, que esto es un profesional técnico que responde por la operatoria de la agencia, y tampoco se van a exigir a las agencias la constitución de pólizas y otros deberes de información que tenían constantemente con la Administración Pública Nacional. Eso, por un lado, como parte general. Como parte especial del turismo estudiantil, hay una ley que es la 25599 de turismo estudiantil, que es posterior a la ley de agentes de viajes, pero que el diseño legislativo que ha previsto el legislador para esta ley ata a una a la suerte de la otra. Esto quiere decir que si bien el DNU 70 que propuso el presidente Javier Milei no prevé expresamente la derogación de la ley de turismo estudiantil, sí cae por su inaplicabilidad. Si ustedes, cualquier persona de las que están viendo, entra y busca la ley 25599, va a ver que en su primer artículo ya establece que el funcionamiento de las agencias de turismo estudiantil se va a dar dentro de la reglamentación y dentro del orden de la ley de agentes de viajes. Por lo tanto, de mínima abre la discusión y la litigiosidad sobre qué va a pasar con el turismo estudiantil y las exigencias que la ley le pedía, le requería ahora, Martín, a las agencias que se manejaban en ese contexto. De una manera muy práctica, mamás, papás, que estamos tratando de ver qué pasa con nuestros chicos, egresan el año que viene, por ahí ya tenían un precontrato, algo firmado, ¿eso se cae? No, lo primero que hay que decir es que el DNU, primero todavía falta que lo convalide el Congreso. Recién hablabas de lo que dicen los especialistas acerca del trámite legislativo. Hay que estar atentos y pacientes a ver qué pasa con el DNU en ese sentido. Eso por un lado. Y segundo, aunque se aprobara la desregulación del DNU, hay que tener en cuenta que eso va a adquirir vigencia de allí para adelante. Es decir, todos los contratos que ya los padres, madres, tutores hayan contratado con las agencias quedan bajo el régimen de la ley de turismo estudiantil. El problema es lo que sucede con los contratos que se firmen después de la posible derogación de estas leyes. Ahí sí carecerían de estos requerimientos y de estas seguridades que otorga la ley. Muy bien. Además tenemos más preguntas. Allí es que Leandro Dario, que es nuestro especialista en materia económica, también quiere consultarte. Recién el presidente Milei acaba de decir, un poco embarrando la cancha, tal vez que en el Congreso diputados y senadores buscan coimas para aprobar o rechazar el DNU. ¿Qué tipo de seguridad jurídica da a un padre que contrata un viaje de egresados, teniendo en cuenta que hay un DNU vigente, pero que lo tiene que confirmar o rechazar el Congreso y que encima el presidente está denunciando esto públicamente? No hay ninguna seguridad jurídica con nada de lo que está sucediendo, lamentablemente, muy lamentablemente. Uno de los aspectos que yo destaco o que me preocupa acerca del proceder del DNU es que el sector turístico viene creciendo, viene liderando el crecimiento de la actividad económica en los últimos años, ha roto todos los récords históricos de circulación interna, de ingreso de divisas por el turismo receptivo. Es decir, el sector estaba preparado y está preparado para dar una discusión legislativa madura y moderna acerca de cuál tiene que ser el régimen normativo que regule la actividad tanto para las turistas como para las agencias. Nada de este proceder, que
que implica arrancar una norma de raíz y no reemplazarla por ninguna, da seguridad jurídica a ningún ciudadano que queda desprotegido. De aprobarse el DNU, independientemente de las versiones, de las acusaciones y ese tipo de rumores que suele haber en la arena política, lo cierto es que hoy las familias en sus casas están viendo cómo hacer para contratar el viaje de egresado o el viaje de estudios de sus hijos, de sus hijas el año que viene, y hoy no tienen esa previsibilidad. Esperemos que prontamente la tengamos para que se ordene un poco esa decisión. ¿Y cómo la suba de precios, la aceleración inflacionaria está impactando muy fuerte en la economía? Se espera una inflación del 30% en diciembre, también enero. ¿Cómo la suba de precios está impactando en la demanda de este tipo de viajes estudiantiles, teniendo en cuenta que puede ser uno de los primeros lugares de donde las familias empiecen a recortar gastos, ¿no es cierto? Los viajes, todo lo que es esparcimiento. Sí. Eso me parece que ya se está viendo, las noticias que vimos estos últimos días de diciembre, más allá de estudiantil, con respecto a los movimientos turísticos, no tienen nada que ver con los movimientos turísticos que estábamos teniendo hasta poco antes de las elecciones, y ni hablar en su comparativa interanual con el año pasado. Este mismo fin de semana, por ejemplo, tomando una ciudad que es icónica para el turismo como Mar del Plata, en este momento está vacía al 30% de su ocupación. El mismo fin de semana, el año pasado, estaba al 90% de su ocupación. ¿Cómo se va a desenvolver el turismo estudiantil? Me parece que hace falta esperar un poco más, porque la temporada de ventas empieza junto con el inicio de la temporada escolar, pero es previsible que haya problemas y que haya alta litigiosidad debido a la inflación y los niveles de inflación que se esperan. El sector turístico de turismo estudiantil ya venía atravesando problemas y venía advirtiendo, venía discutiendo la necesidad de rediscutir la normativa en términos de adaptarla a los niveles inflacionarios y a poder generar contratos que sigan el ritmo de la economía. Esa era la discusión que estábamos preparados para dar, y me parece que la desregulación da un paso para atrás y va a dejar librado a los consumidores y las agencias a un contexto de inflación que me parece que puede dar lugar a o más litigiosidad o más incumplimientos, lamentablemente. Hay países como España, por ejemplo, Italia, Francia, Estados Unidos, Brasil, que han hecho del turismo una de las vertientes de desarrollo económico. El turismo receptivo, que deja sus divisas, dólares, euros, yenes, y también la posibilidad de tener el turismo de los argentinos que salen al exterior o transitan por la Argentina. De acuerdo con los datos que vos seguramente conocés, ¿qué representaba la industria, entre comillas, del turismo para la Argentina, y cuál es la proyección que crees puede tener para el próximo año? Bueno, te agradezco la pregunta, porque ese es un tema que a mí particularmente lo estudio y me interesa muchísimo. Tiene que ver con la concepción del turismo a lo largo de la historia. Ustedes saben o recordarán que hace no tantos años atrás, y sobre todo en la década del 50, el paradigma del turismo tenía que ver con las vacaciones y el ocio para las clases altas, y para las clases más bajas, en todo caso, se hablaba de turismo social en el mejor de los casos. En el medio pasamos por otro tipo de discusión a nivel mundial con respecto al turismo, y se suele decir, y todavía se sigue escuchando, esto de la industria sin humo. ¿Por qué? Porque se vio que el turismo tenía capacidad de activar económicamente, de que reactivaba otras industrias que son paralelas y tangentes a la industria del turismo, y que tenía capacidad de crear puestos de trabajo. Incluso esta definición hoy se está poniendo en juicio o se está poniendo en jaque, porque claramente el turismo deja una huella. En un parque nacional, cuando entran turistas, hay un impacto, el humano va dejando un impacto. En el turismo de naturaleza específicamente, las reglas que tienen que ver con el cuidado del fuego. Hoy lo que se está discutiendo es mayor reglamentación. ¿En qué sentido? En pensar el turismo como un sector pujante, con capacidad para para impulsar el desarrollo regional en un país como Argentina, que es muy extenso. Esto es fundamental, con capacidad para atraer divisas en un contexto de restricción externa, con capacidad para generar mecanismos de gobernanza y de pensar políticas públicas junto a las comunidades. Hoy la discusión del turismo a nivel mundial, países como Australia, países como España, países como Brasil, que bien vos apuntabas recién, están discutiendo esto, que es un régimen de avanzada, y pensar cómo el sector puede hacer para generar cada vez más, primero, desarrollo de la economía, y en segundo lugar, un turismo que sea responsable, que sea sustentable. Muy bien, Martín. Eso es lo que me apena quizás de esta ocasión,
no me gustaría que se pierda ese crecimiento que ha tenido el sector para dar esa discusión. Es el doctor Martín Antonuzzi, que ha sido uno de los cuadros, formó parte del gerenciamiento del Ministerio de Turismo y que hoy nos ayuda a pensar en estos cambios que se generan también a partir de la implementación del DNU que desregula la actividad económica. Muchísimas gracias y buenas noches.